Cada martes al caer la tarde, una pequeña multitud sin boletos ni anuncios oficiales se congrega frente a una reja de hierro a unos 29 kilómetros al sureste de Roma. Los reporteros apostados en el lugar conocen bien la rutina, saben que una furgoneta negra bajará lentamente por el camino de acceso y que el hombre que viaja en su interior se detendrá para responder a quemarropa cualquier pregunta que decidan lanzarle. Ese hombre es el Papa León XIV, y la entrada custodiada pertenece a Castel Gandolfo, la histórica residencia papal en las colinas albanas. Lo que ha salido de esa verja en los últimos meses tiene el peso suficiente para ocupar la primera plana de cualquier periódico del planeta. Una advertencia directa a Washington sobre el envío de tropas a Venezuela, una denuncia rotunda sobre la matanza indiscriminada de cristianos y musulmanes en Nigeria, y un puñado de declaraciones sobre Europa y los Estados Unidos que las principales agencias de noticias internacionales interpretaron de inmediato como una censura frontal a un presidente estadounidense en funciones. Aquí es donde surge la paradoja institucional que desconcierta a los analistas de todo el mundo. El hombre que pronunció esas palabras de enorme trascendencia geopolítica había pasado casi todo el día anterior realizando actividades que nada tienen que ver con el gobierno formal de una iglesia global. Había jugado al tenis, había nadado en una piscina cubierta y muy probablemente había montado a caballo. El martes es el único día en todo su calendario oficial desprovisto de audiencias, sin delegaciones diplomáticas y sin un solo compromiso protocolar registrado. La pregunta que desafía la lógica vaticana es inevitable. ¿Cómo es posible que el día más vacío de la semana papal termine generando de manera sistemática los titulares más ruidosos y de mayor impacto global? Para comprender este fenómeno, es necesario adentrarse en lo que realmente ocurre detrás de los muros de esa propiedad de más de 150 kilómetros cuadrados de reserva natural protegida. La desconexión comienza tarde el lunes, cuando la furgoneta negra abandona el Vaticano escoltada por un pequeño contingente de gendarmes y guardias suizos rumbo a las colinas. Al llegar el martes, el cronograma rígido que domina la vida del pontífice simplemente desaparece. No hay audiencias generales, no hay reuniones privadas ni funcionarios esperando turno en los pasillos de mármol. A las 2 de la tarde, los jardines se cierran por completo a los visitantes y el recinto queda en absoluta privacidad. Allí adentro, el pontífice se despoja de la rigidez de su investidura. En una cancha techada y en la piscina construida durante el pontificado de Juan Pablo II y recientemente renovada, León juega al tenis, habitualmente contra su secretario personal, el sacerdote peruano Monseñor Edgar Iván Román Laguna Inga, quien lo acompañó desde Perú hasta Roma. También monta a Sileros, un caballo de 10 años traído desde Valencia, con el que ha forjado un vínculo estrecho en los establos pontificios, retomando una práctica que aprendió décadas atrás durante su misión pastoral en territorio peruano. Lee, se sienta al piano para interpretar piezas complejas de Béla Bartók y en ocasiones recibe sin cámaras a amigos cercanos o a su propio hermano, Juan Prevost, quien ha explicado con sencillez que allí el Papa finalmente puede relajarse sin la obligación de llevar las vestiduras oficiales en todo momento. Sin embargo, este retiro físico no es un mero pasatiempo ni un acto de evasión superficial. Como el propio León XIV aclaró a la prensa, el trabajo riguroso, la correspondencia y las llamadas urgentes siempre anteceden al deporte. La defensa férrea de esta rutina, que se remonta a una regla monástica formulada en el siglo V, responde a la identidad de un hombre formado en la Orden de San Agustín, donde la disciplina, la regularidad y el cuidado conjunto del cuerpo y el alma son indispensables para soportar el desgaste físico de una responsabilidad monumental a sus 70 años de edad. Pero Castel Gandolfo no es solo un refugio personal, es también el espacio al que acude el papado cuando los salones del Palacio Apostólico resultan inadecuados para la diplomacia sensible. Allí, en la intimidad de los jardines y lejos de los protocolos asfixiantes, León XIV recibió al patriarca armenio Carequín II para abordar las heridas abiertas tras los conflictos en el Cáucaso, y más tarde al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para dialogar sobre la guerra y los caminos de la paz. El descanso papal, lejos de suspender el poder, redefine silenciosamente su centro de gravedad. El verdadero punto de fractura ocurre al caer la tarde, cuando la frontera entre el aislamiento monástico y el escrutinio mundial colapsa deliberadamente. Tras haber defendido su jornada más reservada, el pontífice decide caminar hasta la reja exterior y detenerse frente a los micrófonos, sin asesores ni discursos redactados previamente. Es en ese umbral exacto donde surge el choque entre la reserva institucional de una iglesia milenaria y la intromisión inmediata de las crisis del mundo actual. La gran interrogante que se abre paso es qué ocurre cuando la máxima autoridad espiritual del catolicismo decide derribar los filtros diplomáticos tradicionales y exponer su pensamiento desnudo ante el mundo en el momento más desprotegido de su semana. Ese instante en la cancela de Castel Gandolfo representa el quiebre exacto de un protocolo que la burocracia vaticana tardó siglos en perfeccionar.
Cuando León XIV detiene la marcha del vehículo y baja el cristal frente a los reporteros, no lo hace siguiendo un memorando de la Secretaría de Estado ni respaldado por un equipo de relaciones públicas. Lo que comenzó casi por casualidad un martes de junio, cuando un periodista de la emisora estatal italiana lo abordó a la salida de Radio Vaticano y obtuvo respuestas inmediatas, se transformó para septiembre en un hábito inquebrantable. Ningún pontífice anterior había cruzado semejante línea, ni Juan Pablo II con sus conferencias en vuelos de regreso, ni Benedicto XVI con sus textos cuidadosamente pulidos, ni Francisco con sus entrevistas pactadas. Todos ellos resguardaban el contexto de la palabra oficial. León XIV, en cambio, opta por responder al descubierto en el asfalto de un camino rural. La discrepancia entre la diplomacia hermética del Vaticano y la franqueza de estos 2 minutos semanales se hizo evidente en octubre. Cuando le preguntaron por la decisión de un cardenal de Chicago de entregar un premio a la trayectoria a un senador partidario de la legalización del aborto, León XIV no se escudó en el silencio. Reconoció de inmediato no dominar los pormenores del expediente concreto, pero entró de lleno en el debate moral. Argumentó que quien se opone al aborto y al mismo tiempo respalda la pena de muerte o el maltrato hacia los migrantes, difícilmente puede considerarse coherente con una postura en favor de la vida. Aquellas palabras, pronunciadas al vuelo, descolocaron la estrategia de numerosos obispos estadounidenses que ya habían condenado el galardón, precipitando la renuncia del propio senador a recibir la distinción. El peso de esa exposición directa se incrementó al mes siguiente frente a las tensiones en América Latina, cuando el Papa defendió el derecho de Venezuela a sostener a sus propias fuerzas militares para preservar y construir la paz, pidiendo más tarde de forma explícita al mandatario estadounidense que frenara cualquier incursión militar en ese territorio. Poco después, al abordar el drama en Nigeria, habló sin ambigüedades de la matanza que sufren por igual comunidades cristianas y musulmanas, emplazando al gobierno local a garantizar una libertad religiosa real y efectiva. El 9 de diciembre, ante la propuesta de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, el pontífice volvió a eludir el libreto institucional. Tras advertir que no había terminado de leer la totalidad del documento, no dudó en señalar que ciertos puntos representaban un lamentable alejamiento de la alianza histórica entre Europa y Estados Unidos, denunciando declaraciones diseñadas para fracturar un entendimiento indispensable. Para los observadores dentro y fuera de la curia, este hábito expone una tensión profunda sobre la naturaleza del magisterio papal. Analistas como Edward Pentin han planteado una crítica severa a este proceder. La autoridad de un obispo de Roma no emana del aplauso popular ni de la necesidad de alimentar el ciclo semanal de noticias, sino de una misión trascendente orientada a preservar la unidad doctrinal y formar conciencias. Desde esta perspectiva crítica, las respuestas espontáneas en una verja desdibujan la frontera entre la doctrina y la opinión personal, violando el principio de subsidiariedad al intervenir en controversias locales que competen a los episcopados de cada nación. Frente a la premisa tradicional de que la distancia y el silencio confieren fortaleza a la figura papal, la decisión de León XIV de mantenerse accesible y responder sin filtros introduce un modelo de liderazgo que desconcierta a la estructura eclesiástica. Las consecuencias de estas declaraciones improvisadas no tardaron en sacudir los cimientos de la diplomacia vaticana y de los episcopados internacionales. En las cancillerías de Europa y en los despachos de Washington, cada frase pronunciada junto a la verja de Castel Gandolfo comenzó a ser diseccionada no como el comentario casual de un hombre en su día libre, sino como un cambio de rumbo geopolítico de la Santa Sede. Los medios de comunicación más influyentes del mundo titularon directamente con la amonestación papal al presidente estadounidense, mientras que en los sectores más conservadores de la Iglesia norteamericana cundía el desconcierto al ver cómo la postura del pontífice sobre la coherencia provida desarticulaba los pronunciamientos emitidos previamente por sus propios obispos. La palabra del Papa, despojada de las notas diplomáticas tradicionales y de las precisiones teológicas de una encíclica, generaba de inmediato una onda expansiva que ningún departamento de prensa lograba contener. Frente a este escenario, las líneas de resistencia institucional comenzaron a tensarse en torno al silencio y la contención. Los defensores del rigor curial, apoyados en argumentos como los expuestos por el analista Edward Pentin, insistían en que el peso de la cátedra de Pedro radicaba históricamente en la distancia y en el misterio, recordando cómo figuras soberanas como la reina Isabel II habían engrandecido su figura pública precisamente a través de una férrea abstención de entrevistas y declaraciones públicas. Bajo esta visión, permitir que cada martes se abriera un ciclo imprevisto de noticias amenazaba con degradar el magisterio a un simple debate de actualidad política, diluyendo el principio de subsidiariedad que encomienda a los obispos locales la gestión de sus propias controversias territoriales. Sin embargo, León XIV no ha dado un solo paso atrás en su determinación.
Esta firmeza no responde a una táctica mediática improvisada, sino a una cosmovisión forjada durante décadas en la disciplina de la regla agustiniana. Para el pontífice, la accesibilidad no es una concesión moderna, sino una exigencia fundamental de su vocación pastoral. Una convicción que se refleja en hechos tan cotidianos y directos como el uso personal de plataformas de mensajería como WhatsApp o redes sociales para mantenerse en contacto real con el exterior. La necesidad de ser alcanzable por la gente común se impone sobre cualquier cálculo de conveniencia burocrática, proyectando la imagen de una iglesia que, tras décadas de secretismo y escándalos a puerta cerrada, decide no tener nada que ocultar. Esa misma disciplina física y espiritual es la que sostiene su ritmo extenuante a los 70 años de edad, como demostró en su intensa gira de 11 días por África, donde completó 18 vuelos y más de 17.000 kilómetros de viaje sin eludir la visita a las ruinas de Hipona en Argelia, el lugar donde Agustín vivió y murió en el siglo V. Como señaló el padre Rob Hagan, el liderazgo espiritual exige una fortaleza física para la que ningún seminario prepara. Y el propio pontífice defiende que no cometer errores no forzados en la vida pública depende de mantener intacto el equilibrio personal. Es en este punto de máxima fricción entre la inercia hermética del sistema y la convicción innegociable de un hombre, donde el martes se convierte en el epicentro de un choque de modelos. La estructura exige cautela, pero el pontífice se dispone una vez más a cruzar el umbral del portón. Llega el final de la tarde del martes en las colinas albanas y la atmósfera en torno a Castel Gandolfo alcanza su punto de máxima densidad psicológica. Tras horas de rigurosa privacidad en las que las puertas de la villa permanecieron herméticamente cerradas, los jardines clausurados a los visitantes y los objetivos de las cámaras estrictamente fuera del recinto, el vehículo negro inicia su lento descenso por el camino empedrado hacia la salida. En el exterior no hay atriles diplomáticos, no hay insignias oficiales de Estado, ni cordones de seguridad extraordinarios diseñados para marcar distancias infranqueables. Únicamente un grupo reducido de reporteros esperando en la penumbra del acceso rural, plenamente conscientes de que el hombre que guía a más de 1.000 millones de creyentes en todo el planeta está a punto de despojarse de cualquier escudo institucional. La furgoneta se detiene en seco, la puerta se abre, y León XIV se coloca de pie frente a los micrófonos, sin una sola cuartilla escrita en la mano, sin asesores ni secretarios a su lado y sin un solo intermediario que filtre lo que está a punto de suceder. En ese instante preciso, la distancia milimétricamente calculada que durante siglos definió a la Corte Vaticana se desintegra por completo sobre el asfalto. Los periodistas lanzan preguntas complejas sobre conflictos internacionales, fracturas geopolíticas entre las grandes potencias, masacres silenciadas en África y debates éticos que dividen a conferencias episcopales enteras. La respuesta del pontífice no recurre al lenguaje neutro y elusivo de las cancillerías, ni a la calculada ambigüedad de los comunicados oficiales. Cuando reflexiona sobre la inviolabilidad de la vida humana, no esquiva la controversia ni protege las apariencias de los jerarcas de su propia iglesia. Confronta de inmediato la contradicción de quienes pretenden defender a los no nacidos mientras justifican la pena de muerte o el maltrato sistemático hacia los migrantes. Cuando se le interroga sobre propuestas de paz globales o las amenazas de incursión armada en naciones soberanas, su mirada directa y su tono sosegado pero tajante marcan una posición inequívoca en favor de la justicia, el respeto internacional y la preservación de las alianzas esenciales para la paz. El peso de esa presencia física, sin las vestiduras solemnes de las basílicas y sin el ropaje del protocolo curial, transforma el espacio en un acontecimiento revelador para todos los presentes. Quienes lo escuchan perciben el contraste elocuente entre el cansancio visible en su rostro tras intensas jornadas de trabajo y la solidez inquebrantable de una voz sostenida por la disciplina y el rigor interior de su regla monástica. No existe espectáculo mediático ni artificio retórico, lo que hay es un hombre auténtico, formado en la severidad del silencio agustiniano y en la sencillez del trabajo pastoral en Perú, asumiendo con entera serenidad la responsabilidad de cada palabra que pronuncia en tiempo real. Este acto despojado de artificios arranca de golpe las máscaras de infalibilidad distante y de hermetismo con las que las estructuras de poder suelen aislarse del dolor y la realidad del mundo exterior. Frente a la inercia burocrática que siempre exige resguardo, cálculo y silencio prudencial, el gesto de permanecer a la intemperie en la cancela devuelve a la palabra institucional su valor humano fundamental, demostrando que ninguna investidura milenaria tiene sentido si se construye a espaldas de la verdad viva.
La resonancia de estas breves intervenciones semanales terminó transformando de raíz la relación entre la cúpula eclesiástica y la sociedad contemporánea. Frente al temor constante de los sectores tradicionales de que la espontaneidad erosionara la dignidad de la investidura papal, lo sucedido cada semana a las afueras de Castel Gandolfo consolidó un efecto profundo y duradero. Una iglesia que atiende preguntas abiertas y sin filtros comenzó a ser percibida por millones de personas en todo el mundo como una institución dispuesta a abandonar el secretismo histórico, capaz de hablar con autenticidad tras décadas de escándalos, cerrojos y crisis internas. Aquellos 2 minutos sobre el asfalto lograron conectar de manera directa con un público amplio que jamás abriría una encíclica ni seguiría una alocución formal, restableciendo un canal vivo de credibilidad que ningún aparato de relaciones públicas vaticano había conseguido articular jamás. En el ámbito más cercano, el impacto de sostener con firmeza esta jornada de retiro se reflejó de inmediato en la realidad cotidiana de quienes sostienen el funcionamiento de la Santa Sede. Como advirtió con agudeza el sacerdote Pierre Amar, aquellos líderes que nunca descansan terminan por agotar inexorablemente a todas las personas que trabajan a su alrededor. Al imponer un freno a la maquinaria burocrática cada martes, León XIV no solo protegió su propia salud, sino que otorgó un respiro indispensable a todo el personal curial que calibra permanentemente su marcha al compás de un solo hombre. En ese espacio recuperado, la labor compartida con su secretario personal, Monseñor Edgar Iván Román Laguna Inga, el cuidado silencioso del caballo Sileros en los establos y los encuentros discretos con su hermano Juan Prevost dejaron de ser anomalías en la agenda para convertirse en el ancla afectiva y humana que permite sobrellevar el desgaste físico y mental de un pontificado global. Esa práctica cotidiana encarna a la perfección la máxima que San Agustín dejó escrita en el siglo V: no conformarse con lo que uno es, si aspira a convertirse en lo que aún no ha llegado a ser, entendiendo que el reposo ordenado no es una recompensa al final de la fatiga, sino una dimensión irreemplazable de la disciplina que hace posible el servicio. Del mismo modo que ocurre en la pista de tenis, donde la clave reside en no vencerse a uno mismo, a través de dobles faltas y errores no forzados, la preservación conjunta del cuerpo y del alma se reveló como la condición ineludible para mantener la lucidez pastoral. León XIV asumió que para gobernar una institución universal sin ser devorado por sus inercias, es indispensable defender la condición humana del sacerdote, del músico amateur y del antiguo misionero en Perú que habita debajo de la sotana blanca. La historia concluye volviendo con serenidad al mismo escenario íntimo donde todo tiene su origen: el camino de acceso en las colinas albanas cuando cae la tarde de un martes cualquiera. Tras haber nadado en la piscina, haber leído la correspondencia más urgente, haber tocado a Bartók al piano y haber ordenado sus pensamientos lejos de las miradas oficiales, el hombre de 70 años vuelve a detenerse junto a la reja de hierro. Es plenamente consciente de la repercusión de cada palabra que está a punto de pronunciar y de los riesgos que implica exponerse sin libreto ante el mundo, pero entiende que la verdadera fortaleza institucional no reside en la distancia protegida de los palacios, sino en la valentía de permanecer accesible ante la realidad viva.